Bueno, el tema de hoy, como les dije al principio, la realidad de los últimos días. Y vamos a estar hablando acerca de la enseñanza de Jesús en Marcos, capítulo 13, versículos 1 al 13. Ahí está nuestro texto base para analizar las predicciones de Jesús acerca del futuro. No vamos a hablar de las predicciones de Nostradamus, ni de Ludovica Esquirru, ni de Orangel, ni de ningún profeta conocido, sino las predicciones del Señor Jesucristo acerca de la realidad que los discípulos iban a tener que enfrentar, una realidad que se extiende hasta nosotros en estos días y que incluso nos va a trascender. Ahora, hay que reconocer que no somos muy afectos a reconocer la realidad, a enfrentar la realidad. Tenemos un problema en este sentido. Algunos dicen que usamos, los psicólogos por ejemplo, dicen que usamos un mecanismo de defensa, que la negación de la realidad es un mecanismo de defensa que utilizamos para protegernos de situaciones, de realidades que nos atemorizan, que nos sobrepasan, que nos incomodan, que no nos gustan, que nos resultan realidades amenazantes. Leía hoy temprano un chiste, por decirlo de alguna manera, que aunque no es un chiste, es una especie de un chiste con moraleja de Mafalda, donde uno de los amiguitos de Mafalda, Danielito, dice en este pequeño chiste corto, pero muy inteligente, él dice: Danielito, he decidido enfrentar la realidad. Cuando se ponga linda, avísenme. Bueno, esta parece ser la actitud de muchas personas hoy en día, que solamente están dispuestos a aceptar la realidad cuando la realidad es agradable para ellos, cuando la realidad es cómoda para ellos, cuando la realidad coincide con lo que ellos estaban esperando. Pero todos sabemos por experiencia que la realidad no siempre es como la esperamos, como la queremos, no siempre nos gusta, y que la realidad se termina imponiendo más allá de lo que nosotros sintamos, querramos o pensemos. Ahora, cuando una persona se niega, aclaro que no voy a hablar de psicología, simplemente estoy haciendo una introducción para explicarles cómo Jesús preparó a los discípulos para enfrentarse con la realidad. De acá vamos a descubrir nosotros recursos y herramientas espirituales para nuestras propias vidas, para enfrentar la realidad que nos toca vivir a nosotros en estos últimos días, como se conocen a los días que estamos viviendo hoy. Bueno, estaba diciendo que cuando una persona se niega a aceptar la realidad, lo que está haciendo esa persona es incapacitarse a sí misma para hacer los ajustes y los cambios que tiene que hacer para enfrentar la realidad, para superar o sobreponerse a la realidad. Ahora, si uno hace esto, si uno se niega a enfrentar la realidad o a aceptar la realidad que se va a terminar imponiendo, nos guste o no, esto puede traer consecuencias terribles, a corto, mediano y a largo plazo también. O sea, no enfrentar la realidad, no aceptar la realidad va a traer consecuencias terribles. Y nosotros los creyentes, que decimos, ¿no?, que somos hombres y mujeres que creemos en Dios, no somos inmunes a esto. No somos inmunes a esta tentación de negarnos a enfrentar la realidad, negarnos a aceptar la realidad. Mucho de lo que se predica hoy en día, lamentablemente, es para alimentar la fantasía en los creyentes de que todo va a ir bien, de que este es el año de no sé qué cosa, ¿no? De lo que vos deseas, de lo que vos querés que sea. Que este es el año donde todo va a ir bien, donde todo va a cambiar, donde todo va a ir para mejor. No estoy intentando ponerlos pesimistas ni negativos, simplemente estoy tratando de explicar que la fe cristiana no tiene que ver con la fantasía, porque nuestra fe no es una fe ciega. No necesitamos que nos digan palabras motivadoras para que nosotros no miremos lo que está pasando, para que nosotros no miremos la realidad, no aceptemos y no enfrentemos la realidad. Por eso me parece, sin quitarle el mérito al intento de querer darle esperanzas a las personas en medio de los tiempos duros que estamos viviendo, pero esa no es la manera.
Porque para poder tener una esperanza verdadera, una esperanza cierta, primero tenemos que tener un baño de realidad. O sea, no puedes tener una esperanza montado arriba de una fantasía. Y cuando te dicen que todo va a estar bien, que este es el año de no sé qué cosa, y que sea como sea, vas a terminar el año que viene diferente a como empezaste el año, o diferente al 2020, o vas a terminar el año que viene como sea, en victoria, así como por arte de magia, bueno, no te están diciendo la verdad. No te están diciendo la realidad. Entonces, para tener verdadera esperanza, hay que mirar la realidad que nos rodea, mirarla a la cara. Mirarla de frente. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y esa es una buena pregunta. Bueno, quizás muchos tengan diferentes opiniones, pero yo quiero hacer un punto acá, ¿sí? Creo que una de las verdades que se han impuesto para nosotros no es una verdad que apareció. Esto es una verdad que existía antes, siempre existió, nada más que nosotros nos negábamos a enfrentar esta realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Que el planeta en el que nosotros estamos viviendo es un lugar muy peligroso para vivir. Es muy peligroso para vivir. Tenemos que enfrentar esta realidad. Que en el planeta en el que vivimos, en el planeta, ya no te digo en la ciudad ni en el país en el que vivimos, sino en el planeta en el que vivimos, es muy factible que la semana que viene, ¿sí?, muramos o se muera algún familiar. No es pálida, no es mala onda, es realidad. Porque vos mismo sabés, vos misma sabés, las personas que te rodean, seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, algunos de ellos que ya no están más por la peste que estamos atravesando. La realidad es que la enfermedad y la muerte nos están respirando en la nuca. Y hemos descubierto lo que era una realidad de antes, ¿sí? Hemos descubierto que el mundo es un lugar muy peligroso para vivir y que la muerte acecha y acecha muy de cerca. Permítanme que voy a hacer un pequeño cambio acá. Ahí está, gracias. Ahora, como dije recién, reconocer la realidad implica que la fe cristiana no es una fe ciega. Nosotros no negamos la realidad. La fe cristiana no niega la realidad. La fe cristiana enfrenta la realidad, asume la realidad, mira de frente la realidad, y la fe cristiana se apropia de los recursos espirituales que Dios le provee a los creyentes para enfrentar la realidad y superar la realidad. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo va a hacer acá en este párrafo de Marcos capítulo 13, versículos 1 al 13. Jesús les va a hablar a los discípulos en su última semana, antes de morir en la cruz y resucitar el domingo de resurrección. Les va a hablar de 4 temas, 4 cosas, 4 asuntos importantes. Él se está despidiendo de ellos, porque Él se va a ir. Le va a hablar, en primer lugar, la triste realidad de los últimos días. Segundo, la tribulación que sobrevendrá a esos últimos días. Tercero, acerca de su glorioso regreso a la tierra. Y en cuarto lugar, les va a hablar de las actitudes que son necesarias para que lo que viene no te lleve puesto. Para estar firmes en medio de lo que viene, en medio de lo que ellos van a tener que enfrentar. Hagamos un repaso. Yo sé que hace ya casi como un mes que dejamos el Evangelio de Marcos, allá al final del capítulo 12, así que hagamos un brevísimo repaso de dónde estamos parados cuando llegamos a Marcos capítulo 13. Bueno, dije recién, es la última semana, es la semana de la Pasión de Cristo. Es el día miércoles, Él está en la ciudad de Jerusalén, específicamente está en el templo. El viernes Él va a ser crucificado, el domingo se va a levantar entre los muertos y Él lo sabe. Este es el último día de su ministerio público, miércoles es el último día, sus últimos sermones, sus últimos mensajes, sus últimas predicaciones, sus últimas confrontaciones con el liderazgo judío que lo ha rechazado y que está conspirando para matarlo.
Ese día fue un día muy agotador, ese miércoles en el templo, donde él está enseñándole a la multitud que se reunió para escucharlo, porque fue cuestionado en su autoridad, intentaron atraparlo en contradicciones, que dijera alguna herejía, que dijera alguna blasfemia para poder denunciarlo. Obviamente no pudieron, fracasaron. Tanto los fariseos, los saduceos como los herodianos fracasaron en el intento de que Jesús cayera en la trampa de ellos. Entonces, cuando termina su última confrontación con los líderes judíos, él llama a sus discípulos aparte y se concentra en hablar con ellos. Lo que va a hacer el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 13, es darles a ellos un panorama de lo que va a venir. Jesús predice el futuro para ellos. Y yo quiero que me acompañen acá. Vamos a leer Marcos capítulo 13. Acompáñenme mientras estoy leyendo. Voy a leer la versión, la nueva traducción viviente. Dice así las palabras de Jesús. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, hablando del templo. Observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo será todo eso? ¿Qué señal indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, e engañarán a muchos. Pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será la oportunidad para que ustedes hablen de mí. Pero el Evangelio primero tendrá que ser predicado en todas las naciones. Pero cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Y todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Impresionante el panorama que el Señor Jesucristo acaba de pintarle a los discípulos de lo que iba a pasar. No solamente en el tiempo de ellos, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, sino en el transcurso de la historia después de ellos, incluso a los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Jesús está prediciendo el futuro para ellos. Les está hablando de cómo va a ser la realidad que ellos van a tener que enfrentar. Ahora, ellos, los discípulos, ellos saben que Él es el Hijo de Dios. Saben que es el Mesías que había sido prometido por los profetas. Lo saben por las enseñanzas de Jesús, sus predicaciones, por sus milagros, por la autoridad que Él demostró al sanar a los enfermos, al echar fuera demonios de las personas, a tener el control absoluto de la naturaleza. Y ellos están muy emocionados. Esta semana, el día lunes, comenzó con un día muy fuerte para ellos, la famosa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Así que los discípulos están esa semana con el ánimo y la emoción muy para arriba, muy pum para arriba. Porque ellos están en la expectativa de que esa semana se van a cumplir las profecías, que se va a establecer el reino de Dios en la tierra a través del Mesías, a través de Jesucristo, a través del Salvador prometido. El Mesías tenía que venir, bueno, ha venido. Él venía ¿para qué? Para establecer el reino de Dios en la tierra, para destruir a los enemigos de Dios, para destruir a los enemigos de Israel, para restaurar la gloria de Jerusalén que había perdido, para reunir a todos los judíos que estaban esparcidos en el Imperio Romano. Ellos serían restaurados
para ser una nación la más favorecida del planeta, la cabeza de naciones, y la justicia, la paz y la verdad reinarían en el mundo entero bajo el gobierno del Mesías Salvador, en este caso Jesucristo, que está ahí con ellos, y la vida como era ya iba a dejar de existir. Una nueva vida, un nuevo mundo, una nueva historia, un nuevo comienzo. Esas eran las expectativas de los discípulos. Entonces Jesús, lo que está haciendo con esta charla que está teniendo con ellos, es aclararle el tema del establecimiento de su reino en la tierra. Él les tiene que aclarar este punto a ellos. Él les va a decir, lo voy a resumir, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle, pero lo estoy resumiendo, que entre la primera venida del Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y su segunda venida, o sea, su regreso a la tierra, en el medio, la historia que se iba a desarrollar en el medio, iba a ser una historia marcada por tiempos muy duros, por tiempos muy difíciles. O sea, la historia iba a desarrollarse en una dinámica de problemas tras problemas, tras problemas, tras crisis, tras crisis, tras crisis, crisis tras crisis, sin detenerse. Yo recuerdo cuando era más chico, era un adolescente y empecé a interesarme en la política. Empecé justamente con el lenguaje político a enterarme que estábamos en una crisis, que Argentina estaba en una crisis. Estoy hablando de hace 40 años atrás, ¿sí? 40 años atrás. Se hablaba de política y se hablaba de crisis. Hoy tengo 53 años y todavía seguimos hablando de crisis, y cada uno de nosotros podemos decir que lo único que hemos vivido durante estos años en este país ha sido crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. Pero no solamente esto ha sido la historia de la Argentina, ha sido la historia del mundo, y ha sido la historia del mundo desde Cristo hasta acá, y podemos ir un poco más atrás todavía. Ahora, Jesús les está diciendo a los discípulos que la historia va a estar marcada por crisis tras crisis, que se van a ir intensificando hasta que llegue el tiempo de lo que se llama el tiempo de la tribulación, o el tiempo de los últimos días de la historia humana, donde el desastre va a tomar dimensiones inimaginables, dimensiones impensadas para nuestra mente. Bueno, Apocalipsis lo relata muy bien. Ahora, nosotros nos vamos a tomar 3 semanas, gente, este jueves y los próximos 2, para poder entender las predicciones de Jesús acerca del futuro y lo que se espera de nosotros, porque nosotros hoy somos parte de, nuestro presente es parte de ese futuro que Jesús predijo a los discípulos que habría de venir. Por eso Marcos 13, del 1 al 13, vamos a hablar nosotros de la parte que tiene que ver con el presente, el presente de los discípulos hasta nosotros en el día de hoy, porque justamente en esos 13 versículos, con una capacidad de pedagógica asombrosa de parte de Jesús, para sintetizar en 13 versículos los acontecimientos de la historia, o sea, el perfil de los acontecimientos históricos, desde su venida hasta los tiempos que hoy estamos viviendo, hasta el tiempo que va a comenzar lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación, como le llaman otros, en 13 versículos es realmente asombroso. Solamente Dios puede hacer eso, y Jesús, que es Dios hecho hombre, lo hace de una manera magnífica. Ahora vamos a ver versículo 1 y versículo 2, lo que está haciendo acá el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, haciendo una predicción de tipo de corto plazo. Dice versículo 1 y versículo 2, ahora me voy a mudar a la otra versión de la Biblia, a la Biblia Reina Valera, 1960, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué está haciendo Jesús?
prediciendo la destrucción del templo y por ende Jesús está prediciendo la destrucción del sistema religioso del judaísmo. El sistema religioso judío que llevó al liderazgo judío y al mismo pueblo judío a rechazar a su Mesías, a rechazar a su Salvador. Ahora, esta destrucción del templo, hablemos un poquito del templo. El templo era un edificio enorme. ¿Quieren saber más o menos las dimensiones del templo? Bueno, el templo, piensen en 3 canchas de fútbol americano. ¿Son más grandes que las canchas de fútbol nuestras? Bien, 3 canchas de fútbol americano eran las dimensiones que tenía el templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Fue construido, llevó décadas construirlo. Era un monumento a la arquitectura y también al orgullo del rey Herodes. Algunos bloques del templo, por eso le dicen, mira estas piedras, algunos de esos bloques eran de 12 por 3 por 3, ¿sí? Los ladrillos del templo, por decirlo así, pero eran bloques, no eran ladrillos, eran de 12 metros por 3 metros por 3 metros y habían sido extraídos de la cantera con una perfección absoluta para que encajaran unos con otros en este hermoso y magnífico edificio. Los edificios internos del templo eran de mármol blanco purísimo y toda la pared del templo, la pared exterior, estaba recubierta con láminas de oro. Ahora, pensá en esto. Al amanecer de cada día, cuando el sol despuntaba sobre el monte de los olivos donde estaba el templo y las paredes eran de oro, ¿sí? Eran planchuelas de oro sobre las paredes, el espectáculo del brillo deslumbrante de ese edificio era enorme, magnífico, difícil de imaginarnos nosotros, y que desde lejos se podía ver una cosa brillando arriba del Monte de los Olivos, impresionante, magnífica, majestuosa, gloriosa. Era impensado de que eso se iba a caer un día, o que podría ser destruido. Era impensado. Ahora, los discípulos están impresionados con el templo y le dicen a Jesús, mirá, ellos quieren que Jesús se impresione también con el templo, y Jesús le responde, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cosa que ocurrió. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, ocurrió tal cual como Jesús lo predijo. Vino Tito, el hijo del emperador romano en ese momento, rodeó la ciudad de Jerusalén, la sitió, la invadió y destruyó el templo y destruyó también la ciudad. Luego llegamos al versículo 3, después, imagínate el shock, el golpe que fue para los discípulos escuchar estas palabras de esta predicción de Jesús con respecto a su templo sagrado, y lo que el templo representaba era el centro de la vida del pueblo de Israel. Era el centro de la vida espiritual, social, cultural, hasta económica del pueblo de Israel. Bueno, verso 3 dice que se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, salieron de la ciudad, está con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, sentados mirando el templo, y le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos quieren saber 2 cosas. Primero, ¿cuándo va a ser el fin del sistema religioso que llevó a rechazar al Mesías? ¿Cuándo será el fin de este judaísmo apóstata? Y segundo, quieren saber cuándo va a ser el establecimiento del reino de Cristo en Jerusalén. Eso quieren saber. Entonces, primero, Jesús predice la destrucción del templo, cosa que ocurrió al pie de la letra 40 años después. Segundo, la respuesta de Jesús, versos 5 al 6. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? Lo primero que les dice, bueno, primero predice la destrucción del templo, pero lo segundo que les dice, cuidado, no sean engañados. No se dejen engañar. En otras palabras, cuidado la información que estás recibiendo. Cuidado cómo estás escuchando y lo que estás escuchando.
Ten mucho cuidado con lo que escuchás. Hoy más que nunca esta advertencia del Señor Jesucristo es sumamente relevante, porque Jesús está advirtiendo que después de su partida, en el tiempo entre su primera venida y su segunda venida, que todavía no ocurrió, va a ser un tiempo de gran engaño, y va a ser un tiempo de gran engaño porque muchos van a venir a engañar. Muchos pretenderán engañar, muchos querrán engañar y muchos usarán el engaño como una herramienta para conseguir sus propios objetivos personales. Les está diciendo que tengan cuidado con ser engañados. A los mismos discípulos se los está diciendo y por extensión nos está diciendo lo mismo a nosotros. Si tenemos que nosotros ponerle una etiqueta a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, tiempo que tiene que ver con la previa a los últimos días, la previa la previa a lo que va a ser el comienzo de la tribulación, es que este tiempo es un tiempo de engaño, es un tiempo de mentiras, un tiempo de falacias. Y así como ahora no me estoy refiriendo al ámbito político, que en el ámbito político pareciera ser que es el ambiente propicio para el engaño, la mentira, la manipulación y las falacias, sino que me estoy refiriendo, como creo Jesús se está refiriendo acá, a lo que tiene que ver con el ámbito religioso, el ámbito espiritual. Si hay algo que va a predominar, dice el Señor Jesucristo, hasta el día que yo vuelva a establecer mi reino en la tierra, lo que va a predominar en el ámbito religioso va a ser el engaño más que la verdad. Va a haber más engañadores y mentirosos que hombres y mujeres que prediquen y enseñen la verdad. No hay que ser muy futurólogo para darse cuenta que estas cosas están ocurriendo delante de nuestros propios ojos hoy en día. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser libres del engaño? Bueno, creo que hay dos maneras, principalmente, en la que podemos ser libres del engaño, que podemos evitar caer en el engaño espiritual, en el engaño religioso. Primero, manteniéndote fiel a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres. Manteniéndote fiel a la revelación escrita en la Biblia y no andar siguiendo revelaciones, sueños, visiones y profecías de hombres. Sí, no voy a negar que Dios puede hablarnos a través de una profecía, pero nunca jamás una profecía puede reemplazar la revelación que está escrita en la Biblia. Nunca una visión, una revelación, un sueño que alguien dice tener, quien sea ese alguien que diga que ha tenido ese sueño, esa revelación o esa visión, jamás podrá estar esa experiencia o ese mensaje o esa enseñanza o esa doctrina por encima de lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Entonces el primer antídoto, la primera vacuna para no caer, ¿sí?, muerto espiritualmente por el engaño que hoy corre en medio de nosotros, es manteniéndote fiel a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay un problema con esto. Hay una cuestión importante con esto, mejor dicho. Que para mantenerte fiel a la palabra de Dios, tenés que conocer la palabra de Dios. Tenés que conocer la palabra de Dios. Tenés que ser enseñado en la palabra de Dios. Desde ya que todos podemos estudiar personalmente y lo deberíamos hacer. Es nuestra responsabilidad conocer la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, conocer la palabra de Dios, para nuestro provecho y para poder enseñarla y compartirla. Pero también necesitamos estar en un ambiente donde se nos enseñe la Biblia, donde se nos enseñe la palabra de Dios, porque nunca puedes aferrarte a algo que no conoces. No puedes abrazar algo que ignorás. No puedes estar firme ni mantenerte fiel a verdades que no conoces, a verdades que ignorás. Por eso es muy importante ser enseñado en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la segunda dosis de la vacuna en contra del engaño es mantener una comunión viva y real con el Espíritu Santo. No solamente el conocimiento de la palabra de Dios es el que te habilita a ser fiel a la palabra y ser libre del engaño y de las mentiras en este tiempo, sino también tu comunión personal e íntima y tu caminar y tu andar diario con el Espíritu Santo. Porque es por medio del Espíritu Santo que podemos discernir las mentiras
y los engaños, que podemos discernir la paja del trigo, la verdad de la falsedad, la verdad de la mentira. Ahora quiero decir algo con respecto a esto, porque en algunos sectores de la iglesia evangélica se hace mucho énfasis en la cuestión de la sana doctrina, ¿verdad? Cosa que es muy importante. Pero cuando de repente decimos que sana doctrina es lo que creo yo, estoy diciendo que el que no cree como yo, no cree en la sana doctrina. Y eso es un error. La sana doctrina es creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No significa sana doctrina ser parte de una denominación cristiana específica, de una denominación evangélica específica. Tengamos cuidado con eso. Sana doctrina no es que todos crean como yo. Sana doctrina es que creamos todos juntos las verdades centrales del Evangelio que enseña la palabra de Dios. Después, en otras cosas secundarias, podemos disentir, podemos tener diferencias y aceptamos la diversidad en el amor de Jesucristo. Ahora, también otro punto, a nosotros en particular se nos señala de que somos cerrados y no somos abiertos a otras religiones, a otras filosofías religiosas, a otras áreas del conocimiento humano como la filosofía o como la psicología, que no aprobamos las enseñanzas del budismo, del islamismo y de todos los ismos que existen. Y si nos preguntan por qué es esta actitud que tenemos nosotros los cristianos de no aceptar este tipo de filosofías religiosas o estas ramas del conocimiento que nos traen sus verdades, bueno, la razón básica por la cual no aceptamos esas cosas, no las negamos, y en algún caso pueden llegar a tener algún valor, ¿sí? Lo cual hay que estudiarlo y hay que verlo, como la psicología puede tener alguna clase de valor, limitado por alguna clase de valor, pero la cuestión acá tiene que ver con la fuente, de dónde proviene ese conocimiento. Entonces, ¿de dónde proviene el conocimiento que nosotros como cristianos abrazamos? Proviene de la Biblia. Y nosotros creemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios. No creemos que el budismo, el islamismo y todos los ismos que existan, ni la filosofía, ni la psicología, sea un conocimiento inspirado por Dios. Creemos que todos esos conocimientos son conocimientos humanistas. O sea, parten del ser humano. Es la verdad según el hombre. Lo cual nosotros rechazamos y algunas cosas podemos tomar con pinzas, pero abrazamos lo que Dios ha revelado como verdad. Y aquello que Dios ha revelado como verdad, lo ha revelado a través de sus profetas, sus apóstoles y su mismo Hijo Jesucristo. Y por eso esta actitud que tenemos con respecto a otro tipo de creencias y a otras ramas del conocimiento humano. Tercero, versículos 7 al 8, Jesús continúa prediciendo lo que les espera a los discípulos y les dice: ustedes oirán de guerras, amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores de parto son estos. Jesús predijo que este mundo, preste atención, Jesús predijo que este mundo nunca iba a conocer la paz. Nunca. Lo cual la historia es un testimonio claro de esto. Termina una guerra para empezar otra. Segundo, Jesús dijo que este mundo nunca iba a mejorar moralmente. Que moralmente habríamos de ir de mal en peor. Que tampoco socialmente el mundo iba a mejorar. Porque los hombres cada vez serán y son más egoístas. Ni tampoco el mundo habría de mejorar espiritualmente hablando, construyendo una espiritualidad aparte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre, ha dado testimonio de esto, siempre elige estar un poco peor. Siempre. El mundo siempre elige estar un poco peor. No, lo hemos visto en este país, ¿no? Hace un par de semanas atrás, cuando se legalizó el asesinato de
seres humanos en el vientre de sus madres. Y algunos dicen, esto es lo peor. Bueno, se puede estar un poco peor y creo que se va a estar bastante peor. ¿Es así la realidad de la historia como Jesús la predijo hasta el día de hoy? Ha sido así. No nos podemos negar a esto, no podemos dejar de reconocer esto, de aceptar esta realidad. Incluso Jesús predice que todo esto que vemos hoy, que vemos como terrible, no es el fin todavía, sino que es solamente el comienzo. Si nosotros queremos poner los pies sobre la tierra y enfrentar la realidad tal cual como es, tenemos que aceptar que esto que estamos viviendo hoy en día, a nivel moral, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel político, esta crisis generalizada, esta perturbación generalizada, estos conflictos generalizados, esta desestabilización generalizada de la vida en el planeta, apenas es el comienzo de esto. ¿Vieron lo que pasó ayer? En la cuna de la democracia del mundo, en el Congreso, el Capitolio de Estados Unidos, le tomaron el Congreso al gobierno norteamericano. O sea, ¿qué podés esperar? Como dijo César Vidal, la democracia es algo que funciona un tiempo, pero que nadie puede asegurar que tenga mucha sobrevida. Y es lo que estamos hoy asistiendo. Lo que nosotros nunca hubiéramos imaginado, que la democracia un día se llegue a terminar. Bueno, la democracia está herida de muerte. Y obviamente que lo que viene no va a ser algo mejor que la democracia. Y ya vemos algunas tendencias autoritarias, dictatoriales, en muchos países del mundo. Jesús se refirió a estos tiempos como principio de dolores de parto son estos. Cuando Jesús está diciendo esto, está haciendo una analogía con lo que son las contracciones de la mujer embarazada, que comienzan levemente y espaciadamente, pero que luego se intensifican y se hacen hasta insoportables. Bueno, es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo nosotros en este mundo apenas es el comienzo. Y ya han sido, desde que Jesús lo predijo, 2000 años de leves contracciones. Escuchen, lo que hemos tenido hasta acá, desde Jesucristo, el Señor, hasta acá, han sido solamente leves contracciones, leves dolores de parto. Nos toca esperar todavía lo que va a pasar cuando nos acerquemos más y más al final, al tiempo de la tribulación. En cuarto lugar, verso 9, dice: Jesús sigue prediciendo el futuro y mostrándole la realidad que ellos van a tener que enfrentar, realidad que estamos enfrentando nosotros como Jesús tal cual lo predijo. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado, dijo Jesús. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas, serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Esto fue choqueante para ellos. Esto no va a mejorar, les está diciendo, esto va a empeorar. En Marcos capítulo 10, verso 16, o sea, cuando le dice que va a empeorar, lo que le está diciendo, lo que va a venir ahora, va a ser un tiempo de persecución. Como le dijo en Mateo 10, 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Panorama más, aterrador, peligroso que ovejas en medio de lobos. Ahora, Jesús no se los está diciendo a ellos ni a nosotros para que tengamos miedo, sino dice: tengan cuidado, estén en guardia, porque lo que se viene, les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, es la persecución. Primero, la persecución por parte de los judíos, cosa que los primeros apóstoles tuvieron que soportar. Conocemos lo que sucedió en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, la dura persecución que los apóstoles sufrieron de los propios líderes judíos de su nación. Pero también Jesús les predice que van a enfrentar persecución de los no judíos, y de gobiernos, y de estados, gobernantes, reyes, estados. El Estado los habría de perseguir. Y les dice: pero esto será una oportunidad para que ustedes den testimonio de mí, para que ustedes les hablen a ellos de mí. La persecución como oportunidad.
Es interesante este concepto de Jesús. La persecución como una oportunidad para que el Evangelio llegue a personas que de otra manera no escucharían el Evangelio. Muchos que quieren llegar a tener un lugar de importancia en la política, porque les gustaría predicarle al presidente, les gustaría predicarle a los senadores, a los diputados, al gobernador, al intendente de su ciudad, bueno, esperen un poco de tiempo, van a tener la oportunidad. Vamos a tener la oportunidad. Porque según Jesús lo predijo, vamos a ser llevados ante los tribunales de ellos, vamos a ser llevados ante la autoridad de ellos por ser seguidores de Jesucristo. En quinto lugar, con esta advertencia, verso 10, viene una promesa. Dice el versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Jesús está diciendo, a pesar del odio que ustedes van a tener que enfrentar, el Evangelio va a llegar a los confines de la tierra y no podrán exterminar ni borrar el Evangelio de la tierra. Y esto es verdad. Se podrá imponer, como se está intentando en nuestro país, un discurso único. Se podrán establecer leyes que van directamente en contra de Dios y de la palabra de Dios. Leyes en contra de la vida, leyes en contra del matrimonio, hombre y mujer, leyes en contra de la familia, leyes en contra de la dignidad de los ancianos, como hoy estamos viendo con nuestros propios ojos en nuestro país, y se puede estar un poco peor todavía con respecto a esto. Pero la cuestión acá es esta, es que nosotros los creyentes nunca vamos a callar lo que creemos. Y como no nos vamos a callar lo que creemos, como no vamos a callar lo que pensamos, por lógica pura va a venir persecución por parte del mismo Estado. Con el título de que lo que nosotros creemos, predicamos y enseñamos es un discurso de odio. Y eso ya está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Versículo 11, la promesa. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y de esto la historia ha sido rica en muchos testimonios de nuestros mártires, de los mártires cristianos, de nuestros héroes, que murieron en un circo romano, en una celda, que fueron asesinados y devorados por fieras, o como hasta el día de hoy, perseguidos por grupos terroristas en muchos países de África, en muchos países de Asia, de Medio Oriente, donde nuestros hermanos están entregando su vida y sellando con su sangre su fe en Jesucristo. Y los testimonios que tenemos de la historia y de testimonios hoy en la actualidad es de que la mayoría de ellos dan su fe, dan testimonio de su fe aún en el mismo momento de su muerte, de su martirio, de su asesinato, y muchos de esos asesinatos son muy crueles. Pero como dijo un historiador de la antigüedad, un predicador, uno de los padres de la iglesia en la antigüedad, que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Y si volverán esos tiempos, volverá a ser la sangre de los creyentes, la semilla para que se propague el Evangelio, y se propagará, porque Jesús lo está diciendo acá, hasta lo último de la tierra. Y les está diciendo a ellos que en ese momento difícil, como nos está diciendo a nosotros, tranquilos, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros, y el Espíritu Santo va a hablar a través de nuestra boca. Y ese es el consuelo que tenemos, que cuando nos toque enfrentar estos momentos, no vamos a estar solos. En sexto lugar, la persecución más dolorosa. Verso 12. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo esto no está hablando de los problemas en la sociedad, de los problemas familiares. No, está hablando de los problemas que los creyentes van a tener con la propia familia por ser ellos creyentes. Ya esto ocurre, obviamente, es el pan cotidiano en el mundo islámico,
donde los creyentes, las personas que se convierten en cristianos, tienen que guardar en secreto su fe cristiana, porque su propia familia, su esposo, su esposa, sus padres, son los encargados de ajusticiarlos, de ejecutarlos, si se llegan a enterar que se convirtieron al cristianismo. Jesús les está diciendo a ellos, no solo van a ser perseguidos por los judíos, no solo van a ser perseguidos por los no judíos y los gobernantes y los estados de las naciones, sino que también van a ser perseguidos por sus propias familias. Y la declaración final en el versículo 13 dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Uno se podía preguntar, ¿cuál es la causa del odio? ¿Por qué tanto odio? A lo largo de la historia se ha visto este odio en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Y nosotros los cristianos lo percibimos, lo palpamos, lo vemos y lo sentimos. Que cuando nos damos a conocer como creyentes, las miradas que nos clavan, parece que tuviéramos, no sé, el triple coronavirus. Las miradas que recibimos, estamos acostumbrados obviamente a esto ya, y no nos avergonzamos de esto, pero es duro las miradas de odio, de bronca, como si decimos que somos cristianos evangélicos, o a veces cuando yo digo, me preguntan, ¿a usted a qué se dedica? Pastor, me miran así, como diciendo, parece que dije que soy el anticristo. Ahora, ¿de dónde surge este odio? De las sociedades, de los pueblos, de las naciones, de los gobernantes, en contra de los cristianos, que en realidad es en contra del cristianismo, que en realidad es en contra de Cristo, que en realidad es en contra de Dios. Este odio es satánico. Su origen está en Satanás. Y todos aquellos que no son de Cristo son del diablo. Son hijos del diablo, están oprimidos por el diablo, sometidos por el diablo, engañados por el diablo e impulsados por el diablo. Y aún, lamentablemente esto hay que decirlo, pero es la realidad, incluso nuestros propios seres queridos. Si nuestros propios seres queridos no son cristianos convertidos, no son creyentes nacidos de nuevo, si no son hijos de Dios, están bajo el dominio de Satanás, y Satanás los usa para resistirte, para ponerte tropiezos, para ponerte obstáculos, para amargarte la vida, para golpearte tu fe, para robarte el gozo, para quitarte la paz. El diablo los va a usar, y va a usar a cualquier no creyente, los va a usar, porque le pertenecen a él. Los únicos que ya no le pertenecemos somos aquellos que pertenecemos a Cristo, que fuimos comprados por la sangre de Cristo y que estamos viviendo hoy en el reino de Dios mientras caminamos en esta tierra y gozamos de la protección de Dios en contra de Satanás y de sus demonios. Y es por eso que por el Espíritu Santo que nos fue dado podemos soportar el desprecio, el odio, el enojo, la bronca, el maltrato de aquellos que no son creyentes en Cristo. Pero esta es la realidad, era la realidad para los discípulos. Jesús dijo, si me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes también. Y los van a odiar por causa de mi nombre. Jesús les dice, no es por ustedes, no es por vos. O sea, no te pongas mal si te desprecian, te rechazan, te odian, te aborrecen por ser cristiano. Porque no te están aborreciendo a vos, ni odiando a vos, ni despreciando a vos. Están aborreciendo y despreciando a tu Salvador, a Cristo, a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero, los grandes peros de Dios en la Biblia, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme, el que confíe en mí hasta el final, será salvo. Tremenda promesa, impresionante promesa. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo podemos manejar todo esto que Jesús les advirtió a ellos y nos está advirtiendo a nosotros? Porque nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Bueno, Jesús responde la pregunta diciendo, perseverando y confiando con firmeza hasta el último día. No hay otra. No hay otra. Las cosas no van a cambiar. La atmósfera, el ambiente que nos rodea no va a cambiar. La sociedad no va a cambiar.
El mundo no va a cambiar, ya lo vimos desde el principio de este mensaje. Si te enganchás ahora, estamos hablando de la realidad de los últimos días, que nos toca enfrentar a nosotros como Jesús nos está diciendo que tenemos que enfrentar. Y si te enganchás recién, cuando termino, podés ver el video desde el principio, para aprovechar esta enseñanza, porque creo que te va a venir bien para entender la realidad que estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentarla. Ahora, perseverar con firmeza hasta el último día, confiando en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no significa que eso sea que por medio de esa perseverancia y esa firmeza vos vas a ganar tu salvación. No, la salvación no se gana por perseverar, por aguantar, por soportar o por resistir. Pero soportar, perseverar, aguantar y resistir es una señal de que sos salvo, de que sos salva, de que sos un verdadero creyente. Porque si hay algo que la persecución destruye, derriba, evapora, es la fe falsa, la fe superficial. Los que dicen ser creyentes y que verdaderamente no lo son, se va a manifestar en el tiempo de la persecución, tiempo en el que estamos entrando, tiempo en el que otras naciones ya han entrado y en la que nosotros estamos por entrar, tiempo al que los discípulos tuvieron que enfrentar, persecuciones terribles que ellos enfrentaron. Todos menos Juan murieron como mártires por su fe en Cristo. Ahora, una de las cosas que hizo la persecución y que hace la persecución es destruir la fe superficial, la fe falsa, la fe trucha. Nosotros, el otro día hablaba con mi esposa y le decía, tratando de entender la clase de cristianismo que estamos viviendo hoy en día, y yo como que llegué a esta conclusión, y todavía lo estoy pensando, de que la iglesia actual, los creyentes de hoy, parece que estamos pidiendo a gritos una persecución. Parece que estamos pidiendo a gritos una persecución. Porque lo que hace la persecución, o mejor dicho, Dios a través de la persecución, es que la verdadera fe se fortalece y se purifica. Porque la verdadera fe resiste, aguanta, persevera, soporta, se hace más fuerte. Pero la fe falsa, la fe trucha, se evapora, se cae, se destruye, se derriba, desaparece. Y parece que la iglesia actual, los creyentes de hoy, estamos pidiendo una persecución a gritos. Porque parece que no hay manera en que la fe de algunos se ponga firme. Parece que no hay manera en que la fe de algunos se ponga perseverante. Parece que no hay manera que los que dicen ser creyentes recuperen una fe viva en Cristo. Parece que no hay manera, yo no sé qué tiene que ocurrir. Nos viene una pandemia encima y en vez de que eso resulte en que los cristianos de hoy se pongan más firmes, tenemos que andar juntando cristianos del piso. Y a algunos le hemos perdido el rastro, porque están pasando bien la pandemia con otras amistades, con otras relaciones y en otros lugares. Obviamente con barbijo y alcohol en gel. Ahora, ¿pedimos a gritos una persecución? Bueno, no sé si la pedimos o no, pero se viene a lo que nosotros conocemos como el cristianismo occidental, el sector del mundo que nos toca a nosotros, donde vivimos nosotros. Y algunos están hablando ya de lo que se llama la cultura de la cancelación. Después se lo voy a explicar esto, búsquenlo por internet, en Google, porque no quiero extenderme mucho más. La cultura de la cancelación. Eso es el título con el cual, la bandera con la cual va a venir la persecución sobre la iglesia. Ahora, esta es la verdad. Entonces, la fe genuina, la que Dios da como un regalo, como un don a los verdaderos creyentes, va a soportar y va a prevalecer ante la persecución, los problemas y las dificultades del mundo, porque esta fe es fortalecida, alimentada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da fuerza a esta fe, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. El Espíritu Santo es el que le da fuerza a esta fe. Una fe que no inventamos, una fe que no generamos, una fe que no construimos, una fe que recibimos como don de Dios.
los problemas, el engaño, la persecución, el sufrimiento, lo que están haciendo están quemando la fe de paja. La fe que es de paja se está quemando y se va a quemar. Y se va a quemar. Es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en Marcos capítulo 13. El que persevere hasta el fin será salvo, dando a entender que muchos no van a perseverar hasta el fin. Que lo que va a venir y las crisis que vendrán van a quemar la fe de paja que tienen muchos. Ahora, insisto con esto, no ganamos nuestra salvación aguantando, soportando, resistiendo y apretando los dientes. No, haciendo esto, nosotros demostramos nuestra salvación al perseverar bajo la presión. Los que no son verdaderamente creyentes, verdaderos cristianos, verdaderamente salvos, no van a poder soportar la presión. Ahora, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, un regalo gratuito para pecadores que no lo merecemos. Y esta salvación que nos es dada como un regalo, ¿cómo se certifica? ¿Cómo se prueba que es real? Bueno, se prueba en el sufrimiento, se prueba en la persecución, se prueba en la angustia. Ahí donde se prueba que nuestra salvación es verdad. Dijo Santiago en el capítulo 1, verso 12 en adelante: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En otras palabras, la verdadera fe se fortalece al resistir en medio del sufrimiento. Entonces, y para terminar, hasta que llegue el tiempo de la tribulación que Jesús comienza a describir en Marcos 13:14, y lo vamos a ver el jueves que viene, nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia, se las dio a ellos, nos las da a nosotros, una advertencia, una promesa, un consuelo y una esperanza. ¿Qué tenemos nosotros para vivir estos tiempos que estamos viviendo? Tenemos esto. Estos son nuestros recursos espirituales para vivir el tiempo que estamos viviendo y para enfrentar este año y los que vendrán. Tenemos una advertencia, una promesa, tenemos un consuelo y tenemos una esperanza. Ante el camino inevitable que debe seguir la historia y que va a seguir la historia de la humanidad, nosotros tenemos estos 4 recursos, estas 4 herramientas, estas 4 verdades, principios para nosotros. Ahora yo te pregunto si vos las tenés. Si vos tenés presente en tu vida las advertencias del Señor Jesucristo, si tenés en tu vida esta esperanza, este consuelo, si tenés en tu vida estas promesas. ¿Estás viviendo con estas promesas? ¿Estás viviendo con este consuelo? ¿Estás viviendo con esta esperanza? ¿Estás enfrentando la dura realidad que nos toca vivir hoy con este sentido de advertencia, de vigilancia, de estar en guardia? ¿Estás viviendo este tiempo duro que nos toca vivir aferrado a la promesa del Señor Jesucristo? Una promesa que nos consuela en medio de los momentos difíciles que nos toca enfrentar, y con la esperanza del pronto regreso del Señor Jesucristo y de que no nos va a desamparar cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. ¿Estás viviendo de esta manera? Ahora, ¿cómo hacer para tener esto? ¿Cómo hacer para tener esta actitud de vigilancia, esta actitud de estar en guardia, teniendo en cuenta las advertencias del Señor? ¿Cómo vivir abrazados a la promesa de Cristo, con el consuelo de Cristo y con las esperanzas que Cristo nos da a través de sus promesas y de su palabra? Bueno, la única manera de poder tenerlo es solamente por medio de Él. Es solo por medio de Jesucristo. Es Él el que está hablando. Es Él el que predijo todas estas cosas, las cuales se están cumpliendo al pie de la letra, lo cual indica una cosa, que Él es Dios. Y que Él es el Dios que ese día era un miércoles. Ese es Dios que el viernes habría de entregar su vida en una cruz para salvar tu alma, para salvarte, para salvar tu vida, para salvarte de lo que va a venir, para salvarte de lo que va a pasar. Ese es Dios hecho hombre, en la persona de Jesucristo,
que murió por vos en una cruz, que murió por todos los pecados que te alejan de Él, que murió por tus ofensas hacia Él, tu rechazo hacia Él, tu rebeldía hacia Él. Entregó su vida por vos. Por eso en Él, solamente en Jesucristo, vas a encontrar esta actitud de vigilancia. Vas a encontrar vas a encontrar la promesa de Dios para tu vida. Vas a encontrar el consuelo de Dios y la esperanza que solamente Cristo te puede dar. Y es Él, Jesucristo. Él es el que da el Espíritu Santo para que nosotros podamos resistir y estar firmes. Es el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de Cristo para saber que no estamos solos y para que cuando tengamos que hablar, hablemos como dando testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Porque nuestras vidas son un antes y un después de ese día que conocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no tenés a Cristo, no tenés promesa, no tenés consuelo, no tenés esperanza. ¿Y por qué vivir de esa manera? ¿Para qué vivir de esa manera? Cuando hoy podés venir a Cristo y entregarle tu vida al Dios hombre que entregó su vida en una cruz ese mismo viernes de esa semana y ese domingo de esa semana se levantó entre los muertos como garantía que la vida eterna que te ofrece es real. Es real. Solamente tenés que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza absoluta solamente en el Señor Jesucristo. Pensalo y no lo pienses mucho, no le des mucha vuelta al asunto. Agarra tu Biblia, lee Marcos capítulo 13. Son las cosas que están pasando y las cosas que van a pasar. El jueves que viene continuamos con la segunda parte, el tiempo de la tribulación. Quizás estas palabras sean muy apropiadas para algunos de tus contactos que están necesitando una palabra de advertencia, una promesa de Dios, esperanza y consuelo en Jesucristo. Compartí este video con ellos y sé parte en que este evangelio sea predicado a todas las personas. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Hasta el jueves que viene. Chao.